Muy bien. Bienvenidos al evento de lanzamiento de propuestas innovadoras, Sonidos de la Tierra. Este proyecto es gracias en parte a que ganamos un concurso del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público de Chile. También agradecemos al Congreso Educativo Ambiental, el cual reúne a 77 organizaciones de 26 países. Hoy celebramos un día de inspiración para la innovación y el descubrimiento. Ante todo, presento a nuestra organización ONG Arca Tierra. Nos dedicamos a educar, innovar, asesorar y gestionar proyectos para hacer los cambios que el mundo necesita. Nuestra misión es solucionar el cambio climático, mitigar desastres naturales y lograr la expansión de la humanidad con calidad de vida a través de un desarrollo sostenible y en igualdad de derechos. Les habla Patricia Rincón. Soy presidenta de la ONG Arca Tierra, venezolana, zuliana. Me especialicé en planificación estratégica, evaluación de datos, técnicas de educación, entre otros. En el transcurso de esta presentación, iremos observando los capítulos en que consiste la revista o las secciones de esta revista, que es muy entretenida ya que está hecha de forma sencilla e ilustrada para que tanto profesionales como no profesionales puedan entender los temas de esta revista. Muy bien, comenzamos desde la página 1 de la revista a explicar las tecnologías actuales para la predicción de desastres geológicos. Aunque actualmente la mayoría de los geólogos indican y de los científicos de que los terremotos ni las erupciones volcánicas se pueden predecir. Pero hay muchas cosas, muchos otros científicos que dicen que sí se puede predecir y nosotros concordamos en eso. Estos sucesos se pueden predecir. Antes no podíamos predecir las lluvias, ahora con sistemas meteorológicos podemos hacerlo. Y de igual modo debemos desarrollar la parte técnica para poder monitorear y predecir estos sucesos. Las tecnologías más prometedoras y que harán posible esto son, aquí mencionaremos unas pocas. En los terremotos se destaca el uso de fibra óptica para desplazar sensores acústicos para escuchar a la Tierra. Distribuidos en esta fibra óptica se facilita tanto en océanos como en superficies terrestres y es una tecnología muy prometedora para escuchar los sonidos que preceden a terremotos, a tsunamis y erupciones volcánicas. En relación a las tecnologías de erupciones volcánicas, se destaca el satélite de la Unión Europea, que a través de infrarrojos pueden observar los flujos de magma, las plumas de magma y el interior del planeta. Y los sistemas Doppler, que a través de señales de microondas pueden ver cómo varía el peso y distribución del volcán y las emisiones de ceniza. Para la predicción de tsunamis tenemos excelentes sensores. Son boyas DAR, se llaman, por la NOAA de la NASA. Estos están desplegados a nivel mundial en los océanos para predecir los tsunamis. Hay hechos y teorías a considerar para la innovación. Entre los más destacados hechos científicos demostrados por estudios y teorías que nosotros presentamos están los siguientes. Los resultados de estudios del satélite SWAR indican y demostraron que la Tierra es un planeta eléctrico, donde ocurre una serie de interacciones electromagnéticas entre los océanos, la litósfera, donde está la corteza terrestre, la astenósfera, donde reposan las placas tectónicas, y la atmósfera, interactúan entre sí y mediante su interacción se deciden sucesos u ocurren sucesos climáticos, oceánicos o geológicos.
Lo otro que también queremos demostrar, que también dicen, no, el clima no tiene nada que ver con que se hayan incrementado las erupciones volcánicas o con que se hayan incrementado los terremotos, es falso. Sí tiene que ver. ¿Por qué? Por ejemplo, el calentamiento global incide en que varíe la distribución del peso terrestre al derretirse los glaciares. Entonces, ¿qué ocurren? Ocurren terremotos y de igual modo se producen erupciones volcánicas al variar en los movimientos de los flujos de magma. Entonces, todo en este planeta está interrelacionado y todas esas interacciones se pueden ver en interacciones por ondas electromagnéticas. Y todas estas ondas electromagnéticas se pueden escuchar. Otro estudio de la Universidad del Reino encontró que antes de que ocurra un terremoto, se pueden medir cargas eléctricas en las rocas y aguas subterráneas. Entonces, imagínense si colocáramos sensores para medir esas variaciones eléctricas, se podrían predecir los terremotos y erupciones volcánicas días e incluso semanas antes de que ocurran. También en los árboles, el proyecto Tree Rings determinó que los árboles aumentan su voltaje antes de que ocurran terremotos. Y también científicos chilenos determinaron esta interrelación con el campo magnético terrestre. Estudiaron en distintas latitudes y observaron que el campo magnético del planeta, que nos protege de los rayos del sol, se debilita antes de que acontezca un terremoto. Entonces ya tenemos que todo produce ondas electromagnéticas. Y también establecimos a través de hechos de que todas las ondas electromagnéticas, todas esas interacciones que antes vimos, y hasta el campo magnético del planeta emiten sonidos. Esas ondas electromagnéticas se pueden traducir en sonidos, es decir, podemos escuchar a nuestro planeta. De hecho, el campo magnético terrestre emite en una especie de silbido y satélites y otros instrumentos han determinado sonidos de todos los componentes del planeta. Hasta las más tenues ondas gravitatorias se han captado. Aparecen antes y forman un patrón de terremotos por influencias del planeta y astronómicas. Porque además de considerar todas esas interacciones que ocurren en nuestro planeta, también tenemos alrededor la Luna, el Sol y otros planetas. Ellos también ejercen influencia en las interacciones electromagnéticas que ocurren en nuestro planeta. Por dar un ejemplo, en la revista nosotros analizamos varios terremotos del año 2022 y parte del año 2023. Y uno de los ejemplos que observamos, que aquí está, es en Australia. En abril de 2023 se presentó un eclipse. Este eclipse pasó por cierta zona de Australia. Aquí está el recorrido. En ese recorrido se puede observar una onda gravitatoria. ¿Pero qué es una onda gravitatoria? Vamos a ver la definición de la NASA. Una onda gravitatoria es una onda invisible, increíblemente rápida. Se desplaza a la velocidad de la luz. Estas ondas contraen y estiran cualquier cosa que encuentren en su camino. Cualquier cosa. Es decir, que también estiran y contraen océanos, superficie terrestre, cualquier cosa. Entonces, esta onda se pudo observar claramente cuando sucedió el eclipse en Australia. Si podemos ver, produjo en una como especie de una onda gravitatoria, esta forma que estamos viendo acá, produjo 8 terremotos, todos de 7, 6, 5 de alta magnitud. Entonces, aunque quieran negar, hay científicos también que niegan que
no hay influencias astronómicas. Y sí las hay. Aquí se puede observar claramente. Y en la revista mencionamos otros ejemplos donde se demuestra claramente la interacción electromagnética dentro del planeta y con su entorno. ¿Ok? Y que esas interacciones electromagnéticas sí se pueden escuchar y que también se pueden medir en ondas gravitatorias. Ya observamos lo que hay y las teorías que debemos considerar para innovar. Ya sabemos que hay interacciones electromagnéticas, sonidos y ondas gravitatorias que nos pueden ayudar a predecir días, semanas o mucho más terremotos y grandes erupciones volcánicas. Muy bien. Entonces nosotros propusimos los Dopplers que medían cenizas, mejorarlos. Hay unos que están en camino, que se llama Volcano, que están en camino de mejorar la visión interior del volcán y de los flujos de magma. Pero usan ondas microondas. Si se utilizaran rayos láser, serían aún más eficaces e infrarrojos para observar el interior del planeta, tal cual como lo hace el satélite. Pero de más cerca sería aún mejor. Ya que las ondas electromagnéticas se pueden escuchar, hay que ampliar ese sonido, hay que ampliar esa captación. Si nosotros no escuchamos bien, nos ponemos un aparato en el oído. Entonces mencionamos que desplegan sensores acústicos en fibra óptica. Nosotros recomendamos que esta fibra óptica se mejoren con la integración de antenas de cuerno sensible. ¿Qué es una antena de cuerno sensible? Es esta figura que tienen acá. Acá pueden observar esta antena en la cual tiene un infrarrojo y rayos láser. Así lo proponemos nosotros. Esta antena, hace muchísimos años, decenas de años, se construyó una para escuchar los sonidos del universo a distancias muy lejanas. Y recientemente, a través de esa antena, claro, era de gran tamaño, esa antena permitió escuchar el Big Bang. Entonces, figúrense ustedes, si usamos esas antenas para escuchar lo más lejano del universo, esas explosiones cósmicas que ocurrieron hace muchísimos años, entonces podemos desarrollar instrumentos para escuchar el interior del planeta. No queremos decir que no es importante la investigación del universo. Claro que sí es importante. La mayoría de los artefactos y equipos avanzados que hoy usamos es gracias a los viajes espaciales. Muy bien. Entonces nosotros recomendamos que se utilice esta antena para ampliar los sonidos de la Tierra, del interior del planeta, y así poder predecir días o semanas antes. Otra cosa que nosotros proponemos es mejorar los drones con energía solar y energía electromagnética. Ya hay drones submarinos y drones aéreos. Estos deben mejorarse y funcionar como una red de monitoreo, a los cuales se les integre rayos láser. ¿Por qué rayos láser? Porque se ha demostrado, el Instituto Tecnológico de Massachusetts encontró que los rayos láser amplían los sonidos, es decir, crean micrófonos virtuales. Entonces, si al monitoreo con estos drones amplían los sonidos, ayudarán también a los sensores dispuestos en fibra óptica y los demás sensores que estén dispuestos alrededor de los volcanes para predecir sucesos geológicos, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas. La otra innovación que proponemos en la revista es la triangulación láser. Esta triangulación láser, o sea, formar un triángulo para ubicar sonidos en el universo, también se utilizó para escuchar el Big Bang. La Unión Europea, la Agencia Espacial de la Unión Europea, lanzó un programa para ¿qué? Hacer estrangulación desde el espacio. Pero ya en tierra contamos con 2 observatorios. Muy bien. Estos 2 observatorios también escucharon el Big Bang. Entonces, dijeron que lo querían hacer en naves espaciales, aquí está la imagen, que formen un triángulo. ¿Por qué?
porque así ellos quieren eliminar los sonidos de la Tierra. Lo que quiere decir que los que están ubicados en tierra, esos observatorios que miden kilómetros de rayos láser, sí escuchan el interior del planeta. Entonces, nosotros proponemos que se adapten para escuchar mejor el interior del planeta y ayudar a la predicción de sucesos geológicos. Muy bien, entonces ya tenemos cómo escuchar mejor el planeta desde lo más profundo que podamos imaginar, y también esos instrumentos ayudan a captar mejor las débiles ondas gravitatorias con los sistemas actuales, pero con esas mejoras ya se podrán captar bien. Muy bien. Pero ¿cómo saber qué significan esos sonidos? Muy bien. Ya hay software, algoritmos para predecir o para entender lo que dicen para determinar ondas gravitatorias y también sonidos. De hecho, varios estudios científicos han determinado tonos, ritmos, como un tambor, antes de producirse la erupción, y se acelera el tambor a medida que se acerca la erupción. Entonces, si hay patrones de sonidos y de ondas electromagnéticas que procesados por una inteligencia artificial serviría para predecir estos sucesos. A medida que esta inteligencia artificial haga deep learning, que es aprendizaje profundo, podrá predecir y predecir y predecir cada vez mejor y con mayor antelación. Estos instalados en computadoras cuánticas. Las computadoras actuales son supercomputadoras, son gigantescas. Pero si las computadoras cuánticas reducen su tamaño, hasta del tamaño de un diamante, puede ser, y que se emitan datos a través de fonones. Fonones es una diminuta partícula de sonido, energía y sonido, ¿ok? Y o de fotones, de colores. Ya actualmente ya hay desarrollándose computadoras cuánticas de fotones hace algún tiempo, y recientemente de fonones, y son a una velocidad increíble. Entonces van a procesar todos esos, no es que van a escuchar y ya va, déjame pensar, no, eso va a ser automático, como nosotros escuchamos una alarma, enseguida nos alertamos. Esta transmisión de sonidos también debe ser así de veloz, y las computadoras cuánticas lo van a ayudar, y además si se trabaja con fonones, con el sonido, las partículas del sonido pueden ser mucho más rápidas. Muy bien. Y para que toda esa velocidad no se detenga, la velocidad también tiene que viajar rapidísimo, a la velocidad de la luz. Y entonces, actualmente, ya eso es posible. Ya se pueden transmitir datos por rayos láser. Entonces, este sistema tiene que utilizar la transmisión de datos por rayos láser. De hecho, Google está haciéndolo, y otras compañías. ¿Para qué? Para no utilizar cables. ¿Ok? Sería algo así como el Wi-Fi, que tú no tienes que conectar el cable del Wi-Fi, sino que puedes transmitir información de forma inalámbrica. Y todo esto que compongan un simulador planetario para simular situaciones a futuro y ver qué acontecimientos o desastres pueden prevenirnos de que van a suceder, e integrado a los sistemas de clima que también monitorean océanos, corteza terrestre, para que en conjunto trabajen y se tenga toda la información del comportamiento planetario, y así conozcamos cada vez mejor nuestro planeta. Muy bien, entonces ya estamos segurísimos con la tecnología de que se va a poder predecir terremotos, erupciones volcánicas. Pues no. Para evitar catástrofes se puede hacer desde ya, desde ahora, y debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos digan en una semana va a acontecer un terremoto de 7.7 en tal sitio, no es garantía de que no ocurra una catástrofe. Porque lo que repiten los ingenieros y los geólogos
es que los terremotos no matan. Las malas edificaciones sí. A nivel mundial, se cuenta con el conocimiento, asesoría técnica. Hay muchas organizaciones que se ayudan mutuamente de las Naciones Unidas, entre países. Ya saben cómo construir, ya saben cómo hacer construcciones sismos resistentes de 7, de 8 y hasta de 9 de magnitud. De hecho, aquí en Chile tiembla mucho. A veces de 7, de 8 y no pasa nada. Pero en otro país ocurre de uno menor y se cae todo. Así como el lamentable suceso de Turquía. Turquía vive en una zona muy sísmica que también abordamos ese tema en la revista y aportamos soluciones para que Turquía no siga sufriendo esto. Y una de ellas, que es muy importante, construir con técnicas sismo resistentes. Muy bien, pero si ya se tiene todo el conocimiento, se tiene la asesoría técnica, ¿por qué se continúan cayendo? Y es por la mala praxis o la mala práctica, que también no es un término médico, pero también aplica aquí, porque es una cuestión de vida o muerte, si no construyes bien una edificación. Entonces, ¿por qué continúan colapsando los edificios? Y entonces en la revista aportamos soluciones al problema, el cual radica en llevar a la práctica el conocimiento y la supervisión para que se cumplan las normativas con controles ineludibles. Por ejemplo, en Turquía, según los analistas, tienen excelentes legislaciones de construcción antisísmica y sin embargo ocurrieron esas catastróficas consecuencias después del terremoto. Este incumplimiento puede ser a causa de que muchas de las nuevas construcciones no cumplen dichas legislaciones, ya sea por corrupción o negligencia. Y las antiguas construcciones no se hacen sismos resistentes. Entonces, nosotros proponemos que se prueben en un software. Ya hay diversos software en el mercado que pueden determinar si una estructura es sismo resistente o no. Entonces, para que alguien pueda obtener la aprobación de construir esa edificación, tiene que pasar el plano, la prueba de sismo resistencia. Si no la pasa, no es que, ay, no, ya no se va a construir más. No, ok. Se desaprueba, pero con las indicaciones. Tienes que cambiar los materiales, tienes que cambiar la estructura. ¿Para qué? Para que se pueda corregir y se pueda construir bien. Ya tenemos asegurado que las nuevas edificaciones sean sismo resistentes. Pero ¿qué hacemos con las viejas construcciones? Entonces, una solución es crear mapas dinámicos urbanísticos 3D. Es decir, que cada municipio, en cada parroquia, tenga un mapa 3D con la información de sismo resistencia de cada casa, de cada edificio, de cada puente, de cada infraestructura que usa la ciudadanía. De hecho, ya Barcelona y Lisboa han presentado los proyectos modelos 3D de ciudad como herramienta de apoyo visual para el análisis de vulnerabilidad sísmica, y así se evitarían grandes catástrofes. Pero nos quedan otras interrogantes. ¿Cómo hacer de las viejas construcciones sismo resistentes? ¿Cómo hacer que se cumplan las normas de construcción? ¿Cómo hacer viviendas de interés social sismo resistente? Esas fueron algunas de los problemas que hallamos en el camino de la investigación. Y entonces encontramos que ya hay diversos materiales para hacer las construcciones viejas, hacerlas sismo resistentes, en el que destaca un cemento ecológico, amigable con el medio ambiente. Nada más convertir una capa en la casa, es como decir frizar la casa, echarle una capa de ese cemento, ya hace a la estructura sismo resistente. Y si no queremos echar ese cemento, ya también hay disposición de vigas de acero o vigas de bambú para hacer estructuras sismo resistentes. Entonces,
no es gran problema hacer las antiguas construcciones que puedan resistir grandes terremotos. Muy bien. Ponte que ya tengamos cómo hacer sismo resistente, o si el constructor dice que en los planos va a usar unos materiales y usa unos más baratos y malos por ahorrarse ese dinero y se derrumba el edificio en un terremoto. Bueno, no, ahí no paga nadie. ¿Pero qué? En Chile, dentro de su legislación, establecieron la responsabilidad a las constructoras. Si se llega a caer un edificio o una casa, que no lo permita Dios, en Chile, va preso el constructor si se encuentra que es por fallas de las estructuras. Entonces, asignar responsabilidad jurídica es un factor importante para que los contratistas, para que las constructoras asuman responsabilidad. Pero no es una responsabilidad sola de las constructoras. También el Estado debe velar porque las infraestructuras que construye para sus ciudadanos también sean sismoresistentes. Y también el Estado debe brindar apoyo, financiamiento. En Japón dan subvenciones, o no pongamos tanto, si es un país pobre, puede dar créditos blandos. ¿Para qué? Para que hagan viviendas sismo resistentes, ya sean antiguas o nuevas. Entonces, con responsabilidad compartida, también se pueden evitar catástrofes. Ok, ¿cómo hacer viviendas baratas, económicas, de interés social sismo resistentes? Pues investigamos y hay una gran variedad, muchísima. Si se les da financiamiento a las personas que van a adquirir viviendas de interés social, se pueden dar financiamiento y subvenciones para hacerlas sismo resistentes. Hay una gran cantidad de técnicas de construcción sismo resistente, de madera, hasta de madera pueden ser sismo resistentes, la madera resiste mucho, hasta de bambú. Si vemos esta imagen, esta ciudad en Shanghái se planea construir a base de bambú. El bambú puede ser hasta más resistente que el acero. Su problema que no es tan ignífugo, es decir, que no agarra fuego, no puede encenderse, como otros materiales. Nosotros aquí también recomendamos el hormigón inflado. ¿Por qué? Porque las casas pueden estar listas de 5 a 15 días y resultan más económicas, desde unos $5,000. Pues se pueden construir desde casa hasta estos edificios. Y es un material totalmente ignífugo, que resiste ciclones, huracanes, incendios, terremotos, seguro para desastres naturales, brinda confort térmico y resulta más ecológico, entre muchas otras alternativas que mencionamos en la revista. Ok, pero no solo tenemos que protegernos de terremotos, también hay otros sucesos a los cuales debemos brindar protección. Y aquí llegamos a las obras verde-gris. ¿Qué es verde-gris? Es ingeniería, construcciones con naturaleza. Ya se está exigiendo a nivel mundial que las ciudades sean como bosques y nuestra propuesta con pieles de microalgas para absorber más cantidad de CO2 y emitir el de oxígeno, las ciudades serían, al crecer, bosques expandiéndose que absorberían más CO2 que un bosque regular. Entonces, hay que combinar naturaleza e ingeniería para la sostenibilidad. Entonces, de nada nos sirve tener excelentes construcciones si no están construidas en un buen suelo. Si hay viviendas donde ocurren continuos deslaves y es inseguro, hay que remover a esas personas de allí. Hay que asegurar las zonas que no pueden habitarse. ¿Ok? Y también hay diversas formas de hacerlas seguras. Aquí, por ejemplo, hay tanques de lluvia para mejorar la escorrentía. Hay muros, si ves aquí gris, y se le puede añadir naturaleza para hacerlos verdes. Hay para insertar piedras si es un terreno muy lodoso. ¿Ok? Entonces, se pueden producir también
las catástrofes por deslaves. Continuamente la gente construye en zonas que no deberían. Ya más adelante veremos cómo ayudar a que se puedan remover esas personas. Para evitar deslaves, lo mejor es la reforestación. ¿Por qué? Porque rehabilita los suelos y hace suelos más seguros para que no haya deslizamiento. Entonces se pueden hacer muros gris y agregar naturaleza. Si se removió un conjunto de viviendas, inmediatamente construir un parque para que esas viviendas no vuelvan a construirse allí, que es lo que regularmente sucede en Latinoamérica. Entonces, instalar parques forestales para evitar construcciones ilegales. Nosotros necesitamos el uso de materiales ignífugos en zonas de alto riesgo de incendio. Por ejemplo, el cemento que mencionamos, el ecoamigable y de hormigón inflado, que es de materiales reciclados, no, son ignífugos, o sea, muy difícil de que se incendien. De materiales así deberían estar hechas las zonas que son propensas a incendios forestales. Y además proponemos que se construyan infraestructuras verde-gris, hídricas. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos esta ciudad rodeada de agua. Supongamos que estos son bosques y se incendian, la ciudad no se va a ver afectada porque está protegida por lagos y ríos que circunden unas redes de ríos y lagos superficiales y en tanques subterráneos para evitar inundaciones y escasez. En nuestra revista, Cómo evitar inundaciones y escasez, que pueden descargar en nuestra librería, explicamos más a este respecto. Aquí lo mencionamos para evitar incendios, ya que también los terremotos pueden producir incendios. Muy bien, estas redes hídricas, si es el caso de que está cerca de un volcán con desniveles más pronunciados, pero también protegerían a los poblados de lava, ya que muchos poblados desaparecen por la lava. Y esta infraestructura también ayudaría a brindar esa protección. Entonces, ¿cómo evitar tsunamis? Los tsunamis no se pueden evitar, pero sí podemos protegernos. Y lo mejor que ha resultado también han sido obras verde-gris, islas de manglares, arrecifes, montañas de arrecifes y algas. Conjuntos de algas realmente crean redes muy resistentes. Eso da una gran protección a las costas y ha sido demostrado que en zonas donde acontecieron tsunamis desastrosos, poblados que estaban rodeados de de arrecifes y de manglares, no sufrieron daño alguno o muy menores. Entonces, son muy eficaces. Pero ¿cómo hacerlo? También los manglares representan rompeolas, ¿ok? En Chile ya se están reforestando islas que estén alrededor de las costas. ¿Por qué? Porque detiene la fuerza del tsunami. Muy bien, nosotros proponemos que se construyan islas artificiales. Claro, se pueden construir islas artificiales despampanantes, como las islas artificiales en Dubái, el Pan Jumeirah. Si lo ven en esta imagen, son unas islas artificiales. Hay centros comerciales, muchas actividades turísticas. Espectacular. ¿Pero qué? Para eso hay que sacar arena, muchas veces sacan arena del fondo o deben traer de distintos lugares. Muy bien. Lo que nosotros proponemos es que se utilice de relleno basura del océano. ¿Cómo que basura del océano? O sea, vamos a ensuciar la costa. No. Es decir, la basura que se recolecta de los océanos se usa de relleno. Y arriba de eso se construye la isla. Muy bien. Si ustedes ven este hermoso parque que está aquí en esta imagen, el Fresh Kills de Nueva York, se puede observar que es hermoso. Eso antes era un vertedero de basura. Allí, horroroso. Era basura,
chatarra, todo lo que se pueda imaginar de que desechen en la basura en Nueva York. Bueno, esto era espantoso y que usaron esa basura de relleno y arriba está un parque de hermosa belleza y humedales que contribuyen a la conservación ambiental. Entonces, si es posible hacer más económico y más ecológico y de beneficio ambiental islas artificiales. Los arrecifes están muriendo a una velocidad impresionante. Se están perdiendo, queda como un 40% de todos los arrecifes que existían en el mundo. Entonces, es una gran prioridad recuperarlos. Además de que brindan seguridad a las costas, es sumamente importante para la vida marina los arrecifes. De hecho, se pronostica que para el 2050 no habrá vida marina, ya la habremos extinto. Pero si se aplican estas soluciones, se podría evitar. Entonces, han ingeniado arrecifes impresos con impresoras 3D de materiales biodegradables. Estos arrecifes ayudan a regenerar los arrecifes naturales. De hecho, hay hasta de arcilla, como podemos ver en esta imagen. Y aquí tampoco nos podría dejar de asombrar Dubái. Dubái va a construir Dubai Reef, una ciudad gigantesca con el mayor y más grande arrecife artificial del mundo, el cual ayudará a regenerar la vida marina, los arrecifes naturales y proteger e investigar la vida marina y proteger sus costas de sucesos o desastres naturales. Esto va a generar más de 30.000 empleos, centros comerciales, actividades ecoturísticas y de hecho también se impulsa la siembra de arrecifes como actividad turística. Entonces, todas estas actividades, además de beneficiar al medio ambiente y nuestra seguridad de desastres naturales, generan y crean un desarrollo sostenible. Hasta manglares se pueden instalar a través de Tetra Box. Pequeñas plántulas se pueden sembrar y esto les permite crecer con total seguridad a pesar de las mareas. Aquí podemos ver que conforman un conjunto de bosques de manglares espesos que irán creciendo y expandiéndose y además limpiando la atmósfera y los océanos. Y en zonas no muy habitadas, recomendamos también, si no son muy turísticas, instalar paneles solares en el mar. Hay paneles solares en el mar ya instalándose a nivel mundial y es un terreno que debemos aprovechar. Estos flotan, que tenemos en esta imagen, flotan y hasta pueden resistir marejadas de hasta 10 o 20 metros de altura, a la vez que generan energía fotovoltaica. Nosotros recomendamos que estos paneles solares también tengan microalgas. ¿Por qué? Porque limpiarían del exceso CO2 del océano, que está matando el océano, lo extraería del océano y de la atmósfera. Entonces, ayudaría a limpiar también, como lo hacen muy bien los manglares, microalgas en paneles fotovoltaicos en las costas. Esto crearía un desarrollo económico, social y ambiental. De igual forma, con este punto de vista, abordar el problema de los daños por lava volcánica. Desde tiempos memoriales, Sicilia, Italia, ha intentado detener las rutas de las lavas. Entra en erupción un volcán y ellos enseguida empiezan a construir estas barreras que ven acá, de arena y piedras ignífugas, es decir, que no se incendien. Y detienen la lava. Aquí vemos cómo detuvo esta vasta cantidad de lava. Y hay software que inmediatamente pueden determinar por dónde va a ir la lava. Muy bien. Lastimosamente, esta tecnología es utilizada ya cuando el volcán hizo erupción. Entonces,
No es lo óptimo. Lo óptimo es hacerlo antes. Ya han comenzado a hacerlo antes en Hawái, en crear esas barreras. Nosotros recomendamos que se instalen instalaciones. ¿Para qué? Para reservar e impedir y dirigir la lava hacia almacenes. ¿Esto es posible? Sí, es posible. Si ven esta pista que está acá, esta es una pista de esqueleto. Es por donde van así a gran velocidad. Neo en vehículos de nieve a gran velocidad y hacen carreras. Muy bien. De cierta forma, según las curvas, relieves del volcán y los flujos de magma del volcán estimados por un software, se podrían disponer similares, donde tengan para el almacenaje de lava. ¿Por qué almacenar lava? La lava tiene múltiples usos. Aquí les mencionaremos unos pocos. Para desarrollar materiales e industrias a partir de materias primas volcánicas, hasta para producir diamantes. ¿Ok? Pero aquí lo que nosotros más instamos a utilizar y que ya también se está desarrollando en España es el uso de mezclar el material volcánico de la lava con cemento para hacer, y hace construcciones súper resistentes e ignífugas. Y que estos materiales sean surtidos a zonas que sufren de incendios. ¿Por qué? Aquí les puse una imagen, espero que la logren ver. Aquí hay una imagen. Sí conocieron el terrible incendio que aconteció en Hawái, donde se incendiaron todas las casas. Y para gran sorpresa de los dueños de esta única casa que sobrevivió a ese devastador incendio, todos sus vecinos se incendiaron, menos ellos. ¿Y por qué fue? Porque ellos cambiaron su techo. Todos los demás tenían techos de caucho, que eran muy inflamables. ¿Okay? Ellos lo cambiaron por un techo de metal. Y para que se viera bien el jardín, podaron los alrededores y pusieron lajas de rocas. Pues estas lajas de rocas de 1 metro de ancho, para que nada más se viera bonita la casa, le salvó la casa. ¿Por qué? Porque estaban hechas, eran rocas ignífugas, que no se incendiaban, para que ustedes vean la importancia del uso de materiales ignífugos, que sí pueden salvar vidas y bienes materiales. Muy bien. Y el material que nosotros instamos para que no escasee ningún material, ningún metal, que se puede usar para todo, para casi todo y para que sea mejor. De hecho, casas con grafeno será una casa indestructible. Nosotros proponemos que se fabrique grafeno. La Universidad de Rice desarrolló un mecanismo que se podría aplicar a la lava reservada. ¿Para qué? Para que en cuestión de segundos se produzca grafeno a granel y con otras tecnologías se procese y se haga también cristal de grafeno. Eso ayudaría enormemente al desarrollo tecnológico. Y ya no escasearía ningún metal. ¿Y qué pasaría si no escasea ningún metal? ¿Cómo te beneficia eso a ti? Si te beneficia, porque a mayor oferta, a mayor abundancia, menor inflación. Es decir, te alcanzará el dinero para comprar más cosas de buena calidad. Y otras industrias que se pueden instar es crear. La Universidad de Rice afirma que a partir hasta de la basura se puede producir grafeno con su proceso. Entonces, crear incineradoras de basura que no generen residuos dañinos al medio ambiente ni emitan gases contaminantes. ¿Cómo? A través de microalgas y a través de este proceso que se llama proceso flash, grafeno flash. Muy bien. Otra industria que también sería muy beneficiosa, además de incinerar residuos, son las geotérmicas. Aquí tenemos una imagen de la geotérmica Hellisheidi de Islandia. Aquí esta geotérmica absorbe
el CO2 de la atmósfera, lo procesa y luego lo entierra en rocas volcánicas. Este proceso se hace en la naturaleza. Este proceso se llama el proceso del carbono, pero hay tanto CO2, tanto carbono que la naturaleza no se da abasto y por eso también tenemos el cambio climático. Entonces esto ayuda también a resolver el cambio climático al absorber exceso de CO2 de la atmósfera y lo sepulta en rocas volcánicas. Se pueden construir obras verdes gris que generen gran desarrollo a la región. Muy bien. Además de contar con excelentes construcciones, excelentes infraestructuras y naturaleza a nuestro alrededor, hay que organizarnos y crear una cultura de prevención. Actualmente ya hay muchos manuales que te dicen qué debes hacer ante un terremoto, qué debes hacer ante un tsunami, ir a lo más alto, qué debes hacer ante un incendio. Ok, eso ya está claro. Lo que nosotros queremos agregar es que tú te asegures de que tu hogar sea sismo resistente. Aunque vivas en una casa usada, que no sea de tu propiedad, que sea rentada, debes velar que sea sismo resistente y exigir a tu municipalidad, a tu país, que establezca formas de financiar de manera sostenible para hacer hogares sismo resistentes, para que toda tu parroquia sea sismo resistente. Se le echa ese cemento ecoamigable, bambú o cualquier otra estructura fiable con asesoría técnica, que te brinden financiamiento y asesoría técnica para hacer tu hogar sismo resistente. Y exigir a tu municipalidad, y recomendamos a las municipalidades, que construyan refugios. No debemos esperar a que acontezca un desastre para empezar a recolectar donaciones. Tiempo que se pierde en brindar asistencia técnica, asistencia humanitaria, puede representar la pérdida de vidas. Entonces, hay que establecer refugios y centros de atención municipales y mucho mejor parroquiales, para que en cualquier desastre se pueda habilitar inmediatamente. Y lo más importante, el Estado no tiene la responsabilidad total de brindarte seguridad. También es parte nuestra, es parte de los medios de comunicación, de los artistas, de los militares, de los periodistas. Todos debemos actuar conjuntamente y ayudarnos mutuamente en la asunción de nuestros deberes y responsabilidades. Tener un plan integral de cómo ustedes van a actuar en la parroquia ante cada desastre, no solo en tu hogar, sino asumir responsabilidad también por tus vecinos y que tus vecinos también asuman responsabilidad por su conjunto. Y así se lograría tener mayor responsabilidad. Y resaltamos que ahorita lo más importante, también se deben integrar a los militares. ¿Por qué? Porque ellos tienen capacidad de respuesta, tienen medios de transporte, tienen carpas, tienen hospitales que se pueden instalar en cuestión de minutos. Entonces, los militares también deben participar. Y no menos importante, los medios de comunicación. Los medios de comunicación te pueden informar a dónde ir, qué hacer. Son sumamente importantes y también son contralores de la calidad de atención que hagan en estas situaciones. Las redes sociales y medios de comunicación también se deben utilizar para dar a conocer y sembrar, incentivar una cultura de prevención. En Japón tienen un sistema muy particular para crear una cultura de prevención. Ellos han construido en distintos municipios, en sus distintos territorios, parques de prevención de desastres. Ellos simulan en un ascensor un terremoto que está aconteciendo y tienes que estar allí 72 horas. Tienes que sobrevivir esas 72 horas. Sales a una zona de desastre donde ocurren de réplicas de temblores, hay incendios, hay diversas situaciones para ver cómo tú actúas.
porque realmente el entrenamiento, uno sabe cuando acontece una catástrofe cómo uno va a reaccionar, ¿no? Bueno, allí te ayudan a ejercitar eso y realmente reaccionar como debe ser. Esto incluso atrae al turismo internacional. Turistas internacionales abarrotan esos parques para conocer, y entonces es una buena técnica para crear una cultura de prevención. Y estos parques, cuando acontece un terremoto, inmediatamente se habilitan, están allí las oficinas de mitigación de desastres para dar asistencia a salud, asistencia en suministros, en todo lo que sea necesario en un desastre natural. Entonces, con una cultura de prevención y con todas estas acciones se pueden evitar catástrofes. En las revistas están aún más explicadas ampliamente. Y ya nos falta poco por terminar. ¿Cómo debemos reconstruir? Muy bien. Tembló, ocurrió un tsunami, un terremoto, sea lo que sea. Se destruyeron infraestructuras y vías. ¿Qué debemos hacer? Evaluar los daños y determinar qué recursos tenemos disponibles. Realizar una planificación urbana para cómo vamos a reconstruir y reutilizar para la reconstrucción. Tenemos un gran problema de déficit de viviendas. Al año, 14 millones de personas se quedan sin hogar porque fue destruido por un desastre natural. Pero no es en sí por el desastre natural. Ya vimos que los desastres naturales no matan, las infraestructuras sí. Entonces, se debe asumir como una norma inquebrantable en la reconstrucción, construir en suelos seguros con los diseños, materiales y estructuras más resistentes a desastres, según el Atlas de Riesgos Naturales. Si ya tú sabes que tu región es propensa a huracanes, tienes que tener una edificación resistente a huracanes. Si ocurren terremotos, de igual forma. Si ocurren tsunamis, de igual manera. Entonces, ya mencionamos modelos de casas que pueden ser sismoresistentes y ya hay actualmente la reutilización de todos los escombros, de todo lo que desecha la industria de la construcción. Eso se pueden utilizar para hacer adobes, hacer muchos materiales que pueden utilizarse para reconstruir un hogar. Y si a una persona se le derrumbó su hogar, puede vender esos escombros a industrias de construcción o utilizar esos mismos escombros para construir su vivienda. Aquí mencionamos algunas técnicas que utilizan materiales de reutilización y que mencionamos porque son rápidos. No tienen que esperar años a que le construyan una casa. Son rápidos y económicos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una vivienda que es un entrelazado espacial de cerchas planas de 3 direcciones, es decir, un cubo, 3 direcciones. Es sumamente resistente. Aquí tenemos este modelo de 72 metros cuadrados de 2 plantas. ¿Ok? Una familia aquí puede habitar. Esto se construye rápidamente, también en cuestión de días, y con materiales de los escombros. Muy bien. Y la otra técnica que es súper rápida y puede ser sumamente económica es a través de impresoras 3D. Japón ya construyó el primer edificio de 2 plantas sismo resistente. Entonces, en la actualidad ya hay edificios, hay una vasta cantidad de hermosas infraestructuras construidas con impresoras 3D. Es una realidad y que abarata costos. Lo mencionado anteriormente ya existe y también en la revista explicamos innovación en la construcción. Es propuesta de la ONG Arca Tierra utilizar impresoras 3D para construir domos u esferas, ya sean para hogares de diversos tamaños, técnicas de construcción con impresoras 3D, para que las infraestructuras estén reforzadas y se construyan sobre una base electroimán. Esa base electroimán va a dar firmeza a la estructura y se pueden instalar marcos de forma modular hechos de grafeno.
y cristal de grafeno, aleaciones de acero y grafeno, que es un material sumamente resistente y ligero. Se puede instalar la base electroimán, va a traer la cercha circular adherida y va a facilitar a que mediante electromagnetismo esto se adhiera. Esto nosotros lo propusimos para una base lunar y también se puede usar para construir de forma rápida y segura viviendas sismoresistentes, formando hogares súper resistentes con confort térmico, con iluminación y muchas otras características muy beneficiosas enunciadas en nuestra revista. Otra innovación. Anteriormente planteamos, en Latinoamérica se presenta mucho el problema de que construyen en zonas que no deberían construir, a pesar de las alertas de las autoridades, en montañas que sufren deslaves u otras. Pero ¿por qué las personas insisten en vivir en esas regiones? ¿Por qué? Porque las ciudades son las únicas que brindan empleos, son las únicas donde encuentran suministro de agua, electricidad, a diferencia de otras regiones que no están tan desarrolladas. Por lo cual proponemos viviendas y urbanizaciones resistentes a desastres naturales y que ayudan a derrotar el hambre y la pobreza. Esta es una innovación que doné para su uso, para el proyecto para derrotar el hambre y la pobreza, que está disponible en nuestro sitio web, el Urban Home del circuitos de agua, energía y alimentos, Water Energy Food Circuits. Es decir, cada vivienda va a producir su propia agua potable, es decir, reutiliza su agua y puede descontaminar aguas residuales para el suministro de agua potable. Que a través de diversas energías en un circuito de energías renovables, producir suficientes energías renovables y un circuito de alimentos, de pescados, mariscos y de distintas frutas y verduras que puede sembrar de alto valor nutricional. Al menos tendrá una dieta balanceada y nutricional garantizada y podrá vender los excedentes de agua y energía a la distribución pública. Es decir, va a tener, además de que va a tener su propia agua, su propia energía, va a producir sus propios alimentos, también puede que tenga ingresos por vender en los excesos. Igual va a tener capacitación de cómo operar esos sistemas, lo que le va a facilitar en obtener empleo en temas similares o hasta crear sus propios emprendimientos, sus propios startups. Muy bien. También estos circuitos para autogenerar agua, energía y alimentos los proponemos para las urbanizaciones, donde cada casa sea como lo mencionamos, que genere su agua, su energía, sus alimentos, pero también en los espacios públicos se dispongan de estos sistemas, especialmente de estos jardines. Aquí ustedes ven estos jardines muy bonitos. Estos jardines son sistemas de fitorremediación, es decir, son sistemas que a través de plantas, vegetación, arenillas y rocas tratan aguas residuales, es decir, para que no haya ninguna contaminación hídrica y se descontaminen los lagos y ríos cercanos a la urbanización, garantizando flujos de agua para que funcione una batería de agua. ¿Qué es una batería de agua? Son ríos, aquí vemos una mini hidroeléctrica, a pesar de que sean muy bajitos los ríos y de poca fuerza, estas hidroeléctricas, ya hay varios modelos en el mercado, que generan electricidad porque aceleran el agua de tal forma que generan hidroelectricidad suficiente para un conjunto de viviendas. Si se disponen diversas mini hidroeléctricas a lo largo de redes hídricas, de una infraestructura del agua, también podría generar los espacios públicos, los espacios gubernamentales de energías renovables.
Es decir, sería una urbanización verde sin emisiones de CO2 y absorbería el CO2 de hermosa belleza, verde-gris. También proponemos que además de casas, además de urbanizaciones, edificios se autogeneren agua, energía y alimentos, y que sus habitantes tengan fuentes de empleos, sean capacitados en mano de obra para mejorar. Además, en este punto de vista, viendo para que tengan seguridad ante terremotos, deben estar asegurados. Nuestro modelo edificio árbol, que también está disponible en nuestro sitio web, su descripción, contiene raíces que le brindan mayor estabilidad. Estas raíces lo afianzan, dando seguridad para distintos y vigas de acero, dándole seguridad para resistir diversos desastres naturales. Y también se le puede añadir esta tecnología japonesa, el sistema de alta tecnología del edificio japonés FABU, el cual resiste terremotos y tsunamis, hechos de fibra de carbono termoplásticas, anclan al edificio y pueden resistir aún más. Y además de casas, urbanizaciones y edificios, proponemos ciudades verdes sostenibles, también disponibles en nuestra sección Actúa de nuestra página web. Allá encontrarán la campaña o el proyecto Ciudades Sostenibles. Nosotros propusimos una montaña verde-gris para la franja del Sahel, en África. Esta franja es conocida como la franja del hambre. Muy bien, y va avanzando y avanzando esa franja del hambre. La desertificación y el desierto del Sahara avanza a pesar de los esfuerzos, grandes esfuerzos, de construir la Gran Muralla Verde. Esto ha resultado un proceso muy lento, porque la desertificación, la arena del Sahara, continúa avanzando. Entonces, nosotros proponemos montañas verde-gris para detener ese avance. Muy bien. El diseño de montaña verde-gris está basado en los diseños de las estructuras que han resistido por milenios desastres naturales. ¿Cuáles son? Las pirámides. Nosotros tomamos en consideración para la construcción de la montaña verde-gris las pirámides de Machu Picchu. ¿Por qué? Porque ellos tenían sistemas de escorrentía, es decir, sistemas para aprovechar al máximo el agua de lluvia y obtener buenos sembradíos. Esta estructura va a estar forrada de verde-gris, como una montaña. Y la estructura interior va a ser similar a esta pirámide. Muy bien. Esta pirámide, aunque ocasione risa, no va a tener nada que envidiarle a Wakanda, la ciudad inventada por Marvel, ni tampoco a ninguna ciudad marciana. Aquí en esta imagen tenemos cómo dentro de una montaña se planea construir una ciudad dentro de una montaña en Marte para su población. Pues esto debemos empezarlo a hacer a través de esas zonas que ya son similares a Marte, por así decirlo, muy desérticas por el avance de la desertificación consecuencia del calentamiento global. Entonces, esta va a generar su propia agua, su propia energía, sus propios alimentos y va a servir para sembrar en su interior plantas y vegetación para la reforestación y recuperación de su alrededor. ¿Con qué materiales? Con los que abundan. Las impresoras 3D también utilizan arena del desierto para construir. Entonces, lo que le sobra en África es arena del desierto, que se está desertificando. Entonces, podrían construir, es factible estas infraestructuras, y además nosotros recomendamos mejorar ese material de arena del desierto con arenas y rocas volcánicas para hacer material
para que se fabriquen con impresoras 3D. De hecho, las pirámides están hechas con ciertos procesos que aglomeran rocas volcánicas. Entonces sería una montaña súper resistente que imite a la naturaleza. Muy bien, entonces ya tenemos viviendas seguras, hogares, urbanizaciones, ciudades, edificios seguras y además sostenibles, carbono neutral y contaminación neutral, porque no habría ni contaminación hídrica ni contaminación atmosférica. Y los residuos se utilizarían para fabricar, se reutilizarían o se utilizarían para fabricar carbono. Ahí hacia donde todas las ciudades, de donde tú estés, donde sea que tú te encuentres, pueden avanzar. Y en nuestro sitio web encontrarán mayor información y pueden solicitarnos apoyo. Muy bien, ahora llegamos a este último capítulo. Este último capítulo no es para crear terror, es para concientizarnos de los riesgos. Los riesgos del cambio climático, del calentamiento global, ya los estamos sufriendo. Algunos tan solo han sufrido más calor o más frío. Los climas cada vez son más extremos. Pero además de eso, el calentamiento global pone en riesgo al campo magnético terrestre que hace posible la vida en el planeta. Sin el campo terrestre, los rayos del sol, los rayos interestelares, aniquilarían toda la vida del planeta. Entonces, debemos solucionarlo. Estudios de la NASA, estudios satelitales, han demostrado que el derretimiento acelerado de los glaciares varía el peso terrestre. Supónganse que aquí el planeta, en medio del planeta, pasa una línea y forma una balanza. Aquí tiene el peso de glaciares, océano y tierra. Y aquí agua y tierra. Se derriten los glaciares, se va el agua a los océanos, sube y baja de un lado. Entonces se desbalancea el eje terrestre. Y si este se balancea, puede ocurrir catastróficas consecuencias. Ya se ha demostrado que el derretimiento acelerado de glaciares produce grandes terremotos. Ya lo han hecho. Pero es que no solo eso. Un gran desbalance puede desbalancear por completo el eje terrestre y ya se finalizó todo. Pues no. Entonces, esta revista no tiene el objetivo de decretar el fin del mundo, sino más bien cómo evitar que desaparezca el campo magnético terrestre. Muy bien, ¿qué debemos hacer? Solucionar el cambio climático. El cambio climático sí tiene solución. Muy bien. ¿Cómo se soluciona? Según los especialistas del IPCC, se soluciona reduciendo emisiones de CO2, que llevamos décadas tratando de hacer. Y sí se puede hacer, porque hay tecnología y el modo de hacerlo. Lo otro que hay que hacer es absorber gigatoneladas de CO2. Entonces debemos reducir CO2 y absorber CO2 para resolver y mitigar el cambio climático. Muy bien, ya observamos que con edificaciones, las ciudades pueden ser parte de la solución, con pieles bio, como explicamos, paneles fotovoltaicos de microalgas, sistemas de absorción y reducción de CO2. Podemos construir ciudades sostenibles verdes que crezcan como bosques que cada vez absorban más y más CO2 y emitan oxígeno. Muy bien. Además, hay industrias que se pueden crear para mayor absorción de CO2. Nosotros proponemos que la industria petrolera, para su transición a ser carbono neutral,
para ser productor de energías renovables, comience una de las diversas alternativas que nosotros brindamos en nuestro sitio web. Una de ellas es que las plataformas en los océanos sean utilizadas como plataformas geotérmicas, lo cual es factible por la mayoría de los suelos en los océanos presentes, que tienen rocas volcánicas. Pueden hacer el proceso de absorber CO2 de la atmósfera y de los océanos, ayudando notablemente a la absorción de toneladas de CO2 que necesitamos hacer y generarían energía. Otras alternativas, como las ya observadas, son los paneles solares flotantes de microalgas que absorben CO2 tanto de la atmósfera como de los océanos. Y las plantas geotérmicas en tierra para seguir absorbiendo de la atmósfera el exceso de CO2. Ok. ¿Se pueden recuperar y conservar glaciares? Sí se puede. Sí se puede hacer. De hecho, en la época medieval, construían prácticamente, según las mismas técnicas estudiadas, son las mismas técnicas que hace la naturaleza. En la Edad Media hacían varias técnicas en siglos de crear sus propios glaciares para tener hielo en el verano. Entonces, combinando esas técnicas de la época medieval y las técnicas modernas, claro que sí podemos. Sí podemos y explicamos los pasos que se deben hacer, los materiales y los procesos en la revista, en la revista Sonidos de la Tierra y también a mayor profundidad en cómo evitar inundaciones y escasez. Entonces, sí podemos evitar el fin del mundo. No solo yo, ni tampoco solo tú. Necesitamos que toda esta información de esta revista sea ampliamente conocida y difundida. Te solicito tu ayuda en eso. Ya puedes descargar desde nuestra biblioteca virtual en nuestro sitio web la revista Sonidos de la Tierra. Ayúdame a difundirla, a tus amigos, a tus conocidos, envíales el link para descargar la revista y así mantener el contacto con las personas de este foro, de este webinar y de todas las actividades que nosotros desempeñamos. También te invitamos a ti o a algún conocido que tú tengas que se pueda interesar en conformar equipos de innovación para impulsar estas propuestas, conformados con equidad de género y impulsamos que sean liderados por mujeres. Esto es muy importante. Hay muy pocas mujeres en la ciencia. Por ejemplo, en Chile nada más un 35%. Aunque son solo un 35%, en esta investigación han resultado que se han destacado mucho en el campo de la geología, la física, la astronomía, la matemática y en diversas actividades afines a esta revista. Así que motiva a las mujeres a estudiar ciencias, ya que por la discriminación tan solo un 30% están en este campo. Entonces, si estás interesado o conoces personas interesadas en formar equipos, escríbenos a info@ongarcatierra.org. Y no solo puede ser integrado por científicos. Cualquier persona puede crear un grupo de innovación o de impulsar estas propuestas. Yo quiero que mi parroquia o mi municipio tenga esas mejoras. Yo voy a formar un equipo. Adelante, nosotros te ayudamos. Escríbenos a info@ongarcatierra.org. Y si estás en la región metropolitana de Chile, te invitamos a hacer un evento presencial, ya sea una institución educativa, un gremio o cualquier instituto de cualquier índole afín a esta revista. Nosotros podemos
ir hasta el lugar, entregar esta conferencia que hemos entregado hoy y obsequiar revistas gratis. Estaremos obsequiando revistas gratis impresas hasta agotarse. Escríbenos y reserva tu hora. Tenemos fechas disponibles del 4 al 20 de octubre. Si estás interesado en hacer un evento presencial, escríbenos a info@arcatierra.org. Y así hemos llegado al final. Gracias por asistir. Muy bien. Gracias por su paciencia, esperando que haya sido de gran interés esta conferencia. Te invitamos a ir a nuestro sitio web y ya puedes descargar totalmente gratis esta revista. Hasta pronto y hasta siempre. Seguimos en contacto.